Deseados estudiantes, muy buenos días, tardes o noches, pues obviamente dependiendo del momento en el cual ustedes tengan acceso a este video. En este momento vamos a comenzar a hablar acerca de lo que es el Sistema General de Pensiones. Recordemos que nuestro sistema de seguridad social integral, pues, que cubre a la persona, a los residentes dentro del territorio nacional, de diferentes riesgos o de las contingencias producidas por diferentes riesgos, pues se encuentra dividido, se encuentra estructurado en cuatro diferentes subsistemas: Sistema General de Pensiones, Sistema General de Seguridad Social en Salud, Sistema General de Riesgos Laborales y Sistema de Servicios Sociales Complementarios. Vamos a comenzar a hablar del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones cubre a sus afiliados de las contingencias producidas o derivadas como consecuencia de tres riesgos: la invalidez, la vejez y la muerte. Esos tres riesgos pues pueden desencadenar, o sea, cuando esos riesgos se convierten en un siniestro, producen en la persona una afectación en su integridad física y pues por ende una dificultad a la hora de generación de ingresos, es decir, bien sea porque la persona ya tiene una edad avanzada, porque se encuentra en una situación de discapacidad o de invalidez, o obviamente por el fallecimiento de la persona. Pues estas tres razones impiden que la persona pueda desarrollar una actividad económica del cual derivar un sustento para satisfacer un sustento económico para satisfacer las necesidades tanto para esta persona como para su núcleo familiar. Entonces, importantísimo. Sistema General de Pensiones cubre, protege o ampara las contingencias derivadas de tres riesgos: la invalidez, la vejez y la muerte. ¿Cómo el Sistema General de Pensiones reacciona frente a las contingencias que producen estos riesgos? Pues reacciona a través de una prestación, de diferentes prestaciones, pero especialmente a través de lo que es una pensión. Vamos a ver que no solamente con la pensión, sino que hay otras prestaciones. Pero pues digamos que la prestación específica, digamos que lo normal es a través de una pensión. Por eso, entonces, las prestaciones son adecuadas a las contingencias. Como las contingencias son precisamente una falencia en el nivel de ingresos de la persona, o sea, la persona como consecuencia de la invalidez, de la vejez o de la muerte, tiene una drástica interrupción una total interrupción de rentas. Entonces, pues por esa razón, las prestaciones que el sistema reconoce, pues son adecuadas a la causa por la cual la persona ha tenido esa contingencia. En otras palabras, para el riesgo de vejez, pues el sistema le reconoce una pensión de vejez. Para la contingencia de invalidez, el sistema le reconoce una pensión de invalidez. Y frente al riesgo de la muerte, como consecuencia de la muerte del afiliado o del pensionado, pues el sistema reconoce, ya no para la persona, sino para su núcleo familiar o las personas que dependen económicamente del afiliado o del pensionado, pues el sistema le reconoce a ese núcleo familiar una pensión de sobrevivientes. Ante el riesgo de la vejez, pensión de vejez. Ante el riesgo de la invalidez, pensión de invalidez. Ante el riesgo de la muerte, la pensión de sobrevivientes. Vamos a ver efectivamente cuáles son las condiciones, cuáles son las reglas, cuáles son los requisitos para tener derecho a todas y cada una de esas diferentes prestaciones: pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes y pensión de vejez. Podemos: invalidez, sobrevivientes y pensión de vejez. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para acceder a esas prestaciones? ¿Cuál es el monto de esas prestaciones? ¿Quiénes, en el caso, por ejemplo, de la pensión de sobrevivientes, quiénes son los beneficiarios de dicha prestación? Entonces, todo eso lo vamos a ver.
Pero importantísimo comenzar a aclarar qué es una pensión. La pensión básicamente es una prestación económica que se le reconoce a una persona cuando ha cumplido ciertos requisitos. El objetivo de una pensión, cualquiera de las tres que vamos a ver en este capítulo, no solamente en este video, o sea, el tema de pensiones obviamente es un tema importante, es un tema bastante extenso. Entonces, en este capítulo vamos a ver solamente, perdón, en este video vamos a ver solamente las generalidades de lo que es el sistema general de pensiones. Dentro de ello, pues, importantísimo definir qué es una pensión. Les decía, la pensión es una prestación económica que tiene por finalidad reemplazar, sustituir las rentas que la persona o el núcleo familiar han dejado de percibir como consecuencia de ese siniestro. Evidentemente, hablamos de siniestro, todas que estamos hablando de seguros, cuando el riesgo deja de ser un riesgo hipotético o eventual y se materializa, pues técnicamente en materia de seguros se habla de siniestro. Entonces, efectivamente, cuando la persona llega a cierta edad, el siniestro, ¿cuál es? No es que tenga muchos años, sino que el siniestro es que como consecuencia de esa edad, pues la persona ya no cuenta con las facultades, con la aptitud, con la capacidad física para desarrollar una actividad económica, una actividad productiva. Pues como uno puede desarrollar esa actividad económica productiva, ya no puede desarrollar un trabajo, una labor, pues la persona no recibirá una renta como consecuencia de su actividad. Entonces, lo que hace la pensión de vejez es sustituir las rentas que la persona ya no puede producir como consecuencia de su avanzada edad. Perdón. Asimismo, también encontramos, por ejemplo, cuando una persona, como consecuencia de una invalidez, en este caso invalidez de origen común, pues a causa de su invalidez, la persona no puede desarrollar, ha perdido parte de su capacidad laboral, una parte importante, más del 50%. Entonces, como consecuencia de de su estado de invalidez, ya no puede trabajar, no puede desarrollar una actividad económica, entonces la pensión de invalidez sustituye, reemplaza esas rentas que la persona ya no puede producir. Asimismo, también en el caso del fallecimiento del afiliado o si ya estaba pensionada. Entonces, si la persona ha fallecido, normalmente, pues la persona, o sea, somos seres sociales, tenemos un núcleo familiar, tenemos familia, entonces es normal que efectivamente ese núcleo, o sea, que haya un núcleo familiar que dependía precisamente de esa afiliada. Por esa razón, ante no solamente la familia se ve abocada cuando fallece una persona, la familia se aboca no solamente al dolor por la pérdida del ser querido, sino además a una incertidumbre, a una angustia derivada o ocasionada precisamente como consecuencia de que esa familia, ese núcleo familiar, dependía económicamente del afiliado o el pensionado que ha fallecido. Entonces, la pensión de sobrevivientes lo que hace es reemplazar las rentas que el núcleo familiar ya no va a devengar como consecuencia o ya no va a percibir, a recibir como consecuencia del fallecimiento de esa afiliada. Entonces, para que lo tengamos, o sea, recapitulando, muy claro, ¿qué es una pensión? La pensión es una prestación económica que busca resarcir, que busca reemplazar las rentas que han dejado de percibirse como consecuencia de la configuración de la ocurrencia misma de un siniestro. Siniestro que puede ser causado por la avanzada edad de la persona, porque la persona se encuentra en situación de discapacidad o de invalidez, o porque esa persona ha fallecido. Esos son los tres riesgos protegidos o amparados por el Sistema General de Pensiones: la invalidez, la vejez y la muerte. ¿Cómo reacciona el sistema frente a esa contingencia, frente a esa situación, frente a esa necesidad?
pues el sistema general de pensiones reacciona con tres prestaciones: pensión de invalidez, pensión de vejez y pensión de sobrevivientes. Antes de entrar a analizar cada una de esas tres prestaciones, pues vamos a hablar un poco de las generalidades propias del sistema general de pensiones. Eh, cuando, cuando se está diseñando, cuando se está formulando un sistema general de pensiones, cuando, digamos, estamos diseñando, jugamos a ser los legisladores, jugamos a ser las personas que tienen a su cargo la formulación de un sistema general de pensiones. Vamos a organizar, a diseñar, seamos los arquitectos y los diseñadores de este sistema general de pensiones. Hay muchos aspectos, hay muchas variables a tener en cuenta. Primero, ¿cuáles son los riesgos que se protegen? En el caso colombiano, se han decidido proteger los riesgos derivados de la invalidez, en este caso de origen común. O sea, en el sistema general de pensiones vamos a hablar de la invalidez de origen común. ¿Por qué razón? Cuando la invalidez es de origen laboral, pues eso se mira o se analiza dentro del sistema de riesgos laborales. Entonces, los riesgos protegidos por el sistema general de pensiones son invalidez de origen común, la vejez y la muerte. Otro aspecto importante a tener en cuenta dentro de esa arquitectura misma de los sistemas pensionales, a quienes va a cubrir. O sea, a todas las personas, va a cubrir solamente a los trabajadores, va a cubrir a todas las personas, a todos los colombianos, colombianos por nacimiento, excluimos a los colombianos por adopción, los extranjeros pueden o no tener derecho a una pensión. Entonces, tenemos que todos esos son aspectos que, o sea, ese grupo, o sea, a qué grupo poblacional buscamos proteger, ¿sí? También tenemos que mirar, bueno, cuáles van a ser las prestaciones o el monto. Ya hablamos de las prestaciones: pensión de invalidez, pensión de vejez y pensión de sobrevivientes. ¿Cuál es el monto de cada una de esas tres prestaciones? ¿Cuánto va a devengar? ¿Cuánto va a recibir el beneficiario de esas prestaciones? ¿Un salario mínimo, un X% del último salario, un X% del promedio de toda su vida laboral o de cierto periodo de tiempo ya cercano al final de su vida laboral? En algunos casos, por ejemplo, se tiene en cuenta toda la historia laboral, en otros se ha tenido en cuenta los últimos 10 años, los últimos 2 años, el promedio de los salarios del último año. Algunos regímenes personales, por ejemplo, tienen en cuenta es el salario más alto devengado dentro del último año de prestación de servicios. Entonces, hay que mirar cuál es el salario que se tiene en cuenta o el ingreso base de liquidación para efectuar el cálculo de la mesada pensional. Ahora bien, ¿se va a reconocer el 100% de ese ingreso base de liquidación o se va a reconocer un porcentaje? ¿Sí? La OIT, digamos, ha venido bajando, por decirlo así, el stand. Y anteriormente se consideraba que una pensión pues era apropiada, era digna, siempre y cuando se reconociera a la persona, o sea, la renta que percibía por pensión. ¿Sí? Recordemos que la pensión entra a reemplazar las rentas que la persona venía devengando, por ejemplo, por salario. Entonces, si la pensión equivalía por lo menos a un 55% del salario, para la OIT era un sistema viable e idóneo. Ese 55% digamos que ha venido disminuyendo, ya lo acerca por ahí al 48%. Países de la OCDE, que se supone los países VIP, pues tienen un promedio mucho más bajo. Países, por ejemplo, que hacen parte de la OCDE, como México, México tiene una tasa de reemplazo. Se habla de tasa de reemplazo, aquel valor, precisamente la pensión, entra a reemplazar lo que la persona recibía por salarios, ¿sí? Sus ingresos salariales, la pensión, el cuánto por ciento asciende respecto a ese salario, ¿sí? Eso es la tasa de reemplazo. México tiene una tasa de reemplazo cercana al 23%.
Eh, Alemania, una tasa de reemplazo del 33%, Estados Unidos, una tasa de reemplazo del 38%. Es decir, en Estados Unidos de Norteamérica, la pensión de vejez es el 38% de lo que la persona venía devengando por salario. Es más o menos las referencias. Uno va a tener una tasa de reemplazo eh, pues relativamente alta, que Colombia tiene en cuenta bueno, ya vamos a ver qué periodo de tiempo se tiene en cuenta, pero pues hay diferentes variables y diferentes aspectos, pero pues en general nuestro sistema pensional es bastante generoso, bastante, o sea, establece bastantes beneficios. En todo caso, en Colombia, por restricción constitucional, no pueden existir pensiones, es decir, cualquier tipo, cualquier modalidad de pensión no puede ser inferior a un salario mínimo. Entonces, así es la tasa de reemplazo de un porcentaje determinado y ese porcentaje sea inferior a un salario mínimo, pues la pensión igual se reajustará y la persona devengará o percibirá al menos un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, nuestra Constitución garantiza que todas las pensiones equivalgan al menos a un salario mínimo legal mensual vigente. Entonces, dentro de esa arquitectura, repetimos, estamos mirando, o sea, se debe analizar qué riesgos se cubren, a qué personas protege, cuál es el ámbito de cobertura nacional, los diferentes tipos de prestaciones, el monto de las prestaciones, cuáles son los requisitos para acceder a cada una de esas prestaciones. También es importante tener en cuenta la forma o las fuentes de financiación para poder sufragar, para poder pagar esas prestaciones. Entonces, fijémonos que pues son muchos aspectos, son muchas variables que se deben conocer, que se deben tener en cuenta a la hora precisamente de estructurar un sistema pensional, ¿sí? Son diferentes los aspectos que deben ser tenidos en cuenta. Vamos a ver que, por ejemplo, para la cobertura de cada uno de los diferentes riesgos, pues el tema es diferente. En términos generales, para tener derecho a una prestación a cargo del Sistema General de Pensiones, efectivamente hay que cotizar. La persona debe cotizar. ¿Quiénes son afiliados en forma obligatoria al Sistema General de Pensiones? Básicamente, toda persona que tenga una relación laboral. Relación laboral, bien, o sea, que exista un contrato de trabajo, una relación laboral, bien sea trabajador público, trabajador privado, que eso no interesa. Igual, de todos modos, se necesita se debe tener en cuenta que efectivamente la persona pues tenga una relación laboral. Aunque no tenga una relación laboral, si la persona genera o produce ingresos, pues entonces esa persona, bien sea un trabajador independiente, un contratista por prestación de servicios o un rentista de capital, por ejemplo, cualquiera de esas diferentes modalidades. El hecho es, si la persona genera ingresos superiores a un salario mínimo legal mensual vigente, esta persona tiene que estar afiliada al Sistema General de Pensiones. ¿Sí? Eso es un afiliado obligatorio al Sistema General de Pensiones. También, por ejemplo, un colombiano que no resida dentro del territorio nacional, resida en el extranjero, pues no estará obligado a afiliarse al Sistema General de Pensiones, pero lo puede hacer en forma voluntaria. Asimismo, también un extranjero que tenga cobertura personal en su país de origen, pues no estaría obligado a cotizar a estar afiliado dentro del Sistema General de Pensiones acá en Colombia, pero en forma voluntaria él lo puede hacer. Entonces, todas estas personas, digamos que hacen. En cuanto a la financiación, pues en materia de financiación, acá me permito pues, también compartir un poco la pantalla. Vamos a encontrar que existen diferentes formas o diferentes fuentes de financiación
del sistema de diferentes formas para, eh, pues hay diferentes formas para financiar un sistema de pensiones. Eh, Cuando veíamos el nacimiento de la Seguridad Social en Colombia, hablábamos que el actuario Gonzalo Arroba había estructurado el modelo financiero, lo había estructurado a través de una acumulación de capitales. Es decir, las personas, los afiliados al sistema de pensiones, ellos mismos a lo largo de su vida, mientras están en la etapa productiva de su vida, están cumpliendo o están desarrollando o sea, están cotizando y esas cotizaciones pues se van a acumular en un fondo común de naturaleza pública. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que se proponía precisamente era por una acumulación de capitales. ¿Sí? Eso, digamos que acá se presenta una solidaridad intrageneracional, es decir, esta generación que está haciendo los aportes, hace una acumulación de capitales para que en un futuro, con ese capital, con ese fondo, les sea sufragada, les sea pagada las prestaciones a esa generación. Es decir, lo que nosotros ahorramos, con lo que nosotros ahorramos hoy, nos pagará nuestra pensión en un futuro. Entonces, toda esta generación que actualmente está activa, es solidaria entre esta generación. Por eso se habla que es una solidaridad generacional, perdón, intrageneracional. Entre esta generación somos solidarios, porque entre todos nosotros estamos construyendo un ahorro para precisamente con ese ahorro sufragar o pagar las prestaciones en el futuro. Si no se hace una acumulación de capitales, entonces podemos optar por el modelo de reparto simple. Si la segunda modalidad, el reparto simple, ¿en qué consiste? Pues básicamente en que es como una especie de caja menor. Hacemos una valoración para determinado año, entonces para el año, estamos en el año A y vamos a ver en el próximo año, o sea, el año B, cuánto vamos a pagar por prestaciones pensionales. ¿Sí? Entonces, digamos, una cifra obviamente absolutamente alejada de la realidad. El año entrante vamos a pagar pensiones por un total de 100 millones de pesos. Eso nos implica que tenemos que generar ingresos por 100 millones de pesos. Ingresos derivados, bien sea de las cotizaciones, podemos elevar o disminuir el porcentaje de cotizaciones. Podemos también estructurar un nuevo impuesto, podemos incrementar, no sé, el control por mil, incrementar el IVA, podemos desarrollar. Pues, el hecho es que necesitamos generar ingresos por esos 100 millones de pesos. Entonces, acá en el reparto simple, no se genera una acumulación de capital, sino que todo lo que va ingresando, de esa misma manera se va gastando, se va ejecutando. Por eso no existe, no se acumula un capital, pero tampoco se genera un déficit pensional. ¿Sí? Por eso se habla de reparto simple. El sistema, fiscalmente hablando, es un sistema neutro. ¿Sí? No se genera una deuda, no se genera tampoco una acumulación. Se va haciendo un reparto simple, una caja menor. Lo que va llegando se va ejecutando. Como pues, en el dicho muy popular, asando y comiendo. ¿Sí? Vamos al día, tal como van llegando los recursos, así mismo se van ejecutando, se van gastando, se van pagando las deudas. Vimos que acá, en este modelo de reparto simple, se presenta una solidaridad, pero diferente. Acá la solidaridad no es intrageneracional, sino intergeneracional. Con lo que se recauda de la generación en activo, bien sea por cotizaciones, por impuestos, por diferentes valores, pues
con lo que recauda la generación en activo, con ese dinero se pagan las prestaciones de la generación en pasivo. Es como, más o menos, si los hijos pagan las pensiones de sus padres, ¿sí? Los hijos me refiero a la generación, me refiero en este momento, ya más adelante cambia el modelo. En este momento, la generación que está en activo, hijos, pagan, o sea, con lo que esta generación produce, se pagan las prestaciones de los que ya están pensionados, de la generación que está en pasivo. ¿Sí? Por eso se habla de una solidaridad perdón, intergeneracional. La generación en activo financia las prestaciones de la generación en pasivo. Los hijos pagan las pensiones de sus padres. Pero también hay otra modalidad de financiación de las pensiones que es a través del endeudamiento, de solicitar un crédito, un empréstito. ¿Qué significa eso? Bueno, volvamos al mismo ejemplo. Caramba, si estamos en el año A, el año entrante, o sea, el año B, vamos a pagar pensiones por 100 millones de pesos, pero ya no le puedo seguir subiendo la llave o sea, no puedo incrementar más el monto de las cotizaciones, no puedo tampoco subir más los impuestos, no lo puedo hacer. Entonces, mirando todo lo que voy a recaudar el año entrante, o sea, el año B, vamos a recaudar solamente, no sé, 80 millones de pesos. Nos queda un faltante de 20 millones. ¿Qué hacemos? Pues Colombia, que es un Estado social de derecho, no, digamos, respeta muchísimo y efectivamente cumple, eso es casi que sagrado, sus compromisos pensionales. Entonces, para poder, pues, como hay un faltante en ese ejemplo que les estoy colocando de 20 millones de pesos, pues solicita un crédito, se endeuda en 20 millones de pesos para poder cumplir los compromisos pensionales. Es una deuda común y corriente, como la que pedimos nosotros como persona natural a una entidad financiera para un carro, para un apartamento, para una tarjeta de crédito. O sea, es un crédito común y corriente, con la diferencia de que como es el Estado quien está haciendo el crédito, probablemente los créditos del Estado se respaldan con títulos de deuda pública. Esos títulos de deuda pública tienen o sea, así como uno suscribe un pagaré, a uno le parece exageradamente largo comprometerse en un crédito hipotecario a 15 o también a 20 años. Normalmente los créditos, los títulos de deuda pública que otorga el Estado tienen una fecha de vencimiento o de redención o una fecha de pago a 30, 40, 50 años. Es decir, estamos en el año A nos endeudamos en 20 millones de pesos para poder suplir el faltante que hace para pagar, faltante de 20 millones para pagar las pensiones en el año B. Pero este crédito de 20 millones de pesos, normalmente, como está garantizado con un título de deuda pública, normalmente, no estoy diciendo que siempre estoy, o sea, no estoy indicando un absoluto que siempre ocurre de esa manera, sino que pues normalmente esos créditos se pagan a 20, 30 o 40 años. Es decir, las pensiones del año B se van a pagar, o sea, perdón, el crédito que se ha adquirido para pagar las pensiones del año B, ese crédito se va a pagar dentro de 20, 30, 40 o hasta 50 años. Es decir, digamos, pongamos un ejemplo que sea en 40 años. Fijémonos, el crédito lo estamos pidiendo hoy para pagar las pensiones de hoy, pero ese crédito lo vamos a pagar a la entidad que le presta al Estado, Banco Mundial, Banco Mexicano de Desarrollo, o bueno, cualquier inversionista, cualquier banco en general que le haya prestado al gobierno para suplir eso, ese crédito se va a pagar en 40 años con los impuestos que se recauden en 40 años. Es decir, lo va a pagar una generación que en este momento no es una generación que esté en activo. Es decir,
la generación que en ese momento básicamente vendrán a ser los nietos de los actuales pensionados. Esos serán quienes vengan a respaldar o quienes reúnan los recursos vía impuestos y de cotizaciones de lo que hoy, de la pensión que se está sufragando. Sé que es un poco enredado, pero pues digamos que trasladémoslo a nuestro aspecto cotidiano. Nosotros como persona natural, pues si uno tiene que hacer un gasto, pues uno puede tomar varias alternativas. Uno puede tener ahorros, ¿sí? Y con esos ahorros, pues hace el pago. Por ejemplo, no sé, un impuesto predial, ¿sí? Entonces, hay personas que son muy juiciosas y que pues a lo largo de todo el año van haciendo un pequeño ahorro, cosa que cuando le llegue el momento de pagar el predial o el declaración de renta o el impuesto del vehículo o un seguro, cualquier, cualquier préstamo, cualquier erogación que tengan que realizar, entonces o una matrícula, por ejemplo, de, de la universidad. Entonces, hay familias muy juiciosas que mensualmente van haciendo un ahorro, ¿sí? Para que cuando llegue el momento de pagar el semestre, de pagar el impuesto, de pagar el seguro, entonces, pues, ese gasto lo asumen con eso que tenían ahorrado. No hay ningún problema, ya lo habían ahorrado y tenía el dinero suficiente y disponible para poder asumir eso. Eso es acumulación de capitales. La persona ha acumulado un capital. Otra opción es, no, pues me toca pagar el impuesto este mes, lo pago con lo que vengo recibiendo del salario, de mi salario mensual de este mes, pues pago, claro, siempre cuando le alcance, pues paga efectivamente. Va llegando, o sea, este mes me toca pagar esto, como cuando uno paga un recibo, pues me llegó el recibo, pues lo pago. ¿Sí? Lo simple. O también, carajo, no tengo plata, con lo que llego, con lo que me llega de salario, de sueldo, pues no me alcanza para pagar no sé, la declaración de renta, digamos. ¿Qué hago? No, pues pido un crédito, me endeudo para poder suplir, para poder asumir esa prestación, ese pago. Entonces, así mismo funciona a nivel estatal. Entonces, nuestro sistema pensional pues digamos que ha recurrido o puede recurrir en general a diferentes modelos. Bien sea esa acumulación de capitales, ya en este momento no contamos sobre todo en el sistema que administraba el Instituto de Seguros Sociales hoy en día con pensiones, pues ya no se cuenta con esa acumulación de capitales. Eh, Tampoco estamos en una modalidad de reparto simple. Para que sea un reparto simple, pues se debe tener más o menos, deben existir más o menos a un número importante de personas cotizando para poder sufragar una pensión. ¿Sí? Más o menos tres y pedazo, cuatro personas cotizando para financiar no, perdón, se necesitan más o menos seis personas cotizando para financiar una pensión. Nuestra pirámide poblacional en la actualidad pues ya son cada vez más pensionados, son menos los cotizantes. En este momento nuestro promedio, hasta año 2020, en Colombia existen más o menos 3,8 cotizantes por cada pensionado. Entonces, pues no alcanza, o sea, con lo que se cotiza, no se alcanza a suplir las pensiones que están recibiendo pues, la generación en activo, las personas que tienen derecho a esas pensiones. Entonces, por esa razón, existe o se presenta un faltante, o sea, se presenta un déficit, el cual efectivamente en este momento está siendo cubierto o solventado con recursos del presupuesto general de la nación, pero pues también el Estado podría tomar la decisión de financiarlo vía créditos o vía endeudamiento. En esta diapositiva, pues digamos que además de mirar las diferentes formas de financiación, pues está estructurado, ven al lado izquierdo lo que son los sistemas públicos de pensiones o sistemas de prima media, como son el de Colpensiones, el antiguo IS, Cajanal, Magisterio, Rama Judicial y general todos entes territoriales. Y al lado derecho estamos mirando el esquema de pensión individual, que es el que maneja el régimen de ahorro individual con solidaridad, que pues, más adelante lo vamos a ver, que nuestro sistema general de pensiones
está dividido en dos regímenes. Uno, el de prima media de compensación definida, administrado por Colpensiones, y otro, perdón, el régimen de ahorro individual con solidaridad, que pues, es administrado por diferentes administradores de fondos de pensiones, que son Protección, Porvenir, Colfondos y Escam. En ese modelo de ahorro individual, pues, depende precisamente, las pensiones se financian ¿de dónde? De una acumulación de capitales, pero la solidez no existe, o sea, es individual, de ahí su nombre, ahorro individual. O sea, depende del esfuerzo, depende del ahorro que la persona haya logrado realizar. Y estas AFP, emisor de fondos de pensiones, surgen con la ley 100. Como les indicaba hace un momento, efectivamente los sistemas de pensiones dependen muchísimo de la estructura poblacional, es decir, cuántas personas hay pensionadas versus cuántas personas están cotizando. Eso es lo que, bueno, ah, me- antes de mirar las pirámides poblacionales, miremos esta parte. Lo que os decía, existen dos regímenes, el de prima media y el de ahorro individual. En los dos, la cotización es del 16% del valor de la nómina. En el, eh, en el, en el caso de los trabajadores dependientes, ese 16% se encuentra dividido en dos aportes, el 4% a cargo del trabajador y 12% a cargo del empleador. Los independientes pues asumen directamente el 100% de su cotización. Y pues también se tendrá derecho incluso a un bono pensional en ambos regímenes. En el régimen de ahorro individual con solidaridad, además se tiene la opción y la posibilidad de que la persona realice aportes o cotizaciones voluntarias, es decir, que además de ese 16% de su nómina o de sus ingresos, eh, disponibles, por decirlo de alguna manera. Además de eso, la persona puede hacer perdón, aportes voluntarios. Esa posibilidad como tal no se presenta en el régimen de prima media de compensación definida que administra Colpensiones. Estos dos regímenes, repito, prima media y ahorro individual, en los dos regímenes existen formas de solidaridad. Es mucho más solidario, obviamente, el régimen de prima media de compensación definida que el régimen de ahorro individual. Sin embargo, el RAIS, régimen de ahorro individual con solidaridad, sí tiene un aspecto de solidaridad, es efectivamente que las personas que devenguen más de 4 salarios mínimos hacen un aporte adicional del 1% para el fondo de solidaridad pensional. Y si te vengan más de 16 salarios mínimos, también hacen un porcentaje adicional. O sea, si vengan más de 16, es de 0,2, más de 17, 0,4, con destino a su cuenta de sostenibilidad. Pues ya lo vamos a mirar. Y la tercera característica es que los dos regímenes coexisten. Es decir, los regímenes personales, estos de acá, prima media y el de ahorro individual, los dos regímenes son solidarios, cada uno es solidario, son excluyentes. La persona o está en prima media o está en ahorro individual. Así tenga dos trabajos, por ejemplo, así tenga dos fuentes de ingresos. La persona tiene dos trabajos, es importante que tengamos en cuenta, se debe cotizar por cada fuente de ingresos, tanto para pensiones como para salud, como para riesgos, como para servicios complementarios. Por cada fuente de ingresos, la persona debe hacer una cotización, dependiendo obviamente de los porcentajes, topes mínimos y máximos que veremos en cada momento. Entonces, los dos regímenes son solidarios, son excluyentes entre sí. La persona no puede estar digamos, o tiene un trabajo y además ejerce como independiente o como contratista, él no puede decir, ah, no, por mi salario, por mi trabajo, pertenezco a prima media y por el contrato que tengo por prestación de servicios, ese estuve en el RAIS. No, en los dos tiene que, o sea, por sus dos fuentes de ingresos, tiene que cotizar al mismo régimen pensional. Por eso es que se habla que son excluyentes. La persona no puede estar en los dos regímenes, tiene que estar en uno solo.
y ambos regímenes coexisten. Sabemos que efectivamente están la persona o está en uno o está en el otro, pero efectivamente los dos sistemas, los dos regímenes, perdón, coexisten en este momento. Ahora sí miremos el tema de las pirámides poblacionales. Es importante que tengamos en cuenta esto porque obviamente dependiendo de esa pirámide poblacional, dependiendo, por ejemplo, lo que les decía hace un instante, cuál es la relación que tenemos entre cotizantes versus pensionados. Anteriormente, por ejemplo, hace unos 40 años, 30 años, la relación era, habían 12 personas cotizando por cada pensionado y les decía, se necesitaban más o menos 6.6 cotizantes para financiar una pensión. Es decir, habían más cotizaciones de lo que es, o sea, era más lo que se cotizaba que lo que se pagaba por prestaciones. Entonces, por eso se estaba generando un superávit y por eso se iba generando una acumulación de capitales. Esa balanza, por decirlo, se ha invertido. Y este aspecto hay que tenerlo muy presente, repito, a la hora de diseñar, de generar una estructura, una arquitectura, por decirlo de alguna manera, de los sistemas personales. Miremos algunos tipos de pirámides poblacionales. Esta es la pirámide poblacional de Angola para el año 2005. Si nos ubicamos acá, vemos que aproximadamente a los 20 años las personas comienzan a trabajar. Vemos que de los 20, o sea, bueno, hombres y mujeres, de los 20 a los 60 años, pues existe una gran cantidad de personas que están cotizando. En cambio, personas de más de 65 años, sí que básicamente son los últimos 1, 2, 3, 4, 5, o sea, estas barritas chiquiticas de arriba, pues son muy pocas las personas de más de 65 años. Es decir, tienen una base de cotizaciones bastante amplias comparado contra que están cotizando, perdón, que están recibiendo una pensión. Para el año 1900 en España, sí, teníamos también una gran, o sea, muchas personas cotizando y muy pocas personas de más de 60, 65 años, es decir, muchas personas cotizan respecto de muy pocas personas que están pensionadas. Pero comparemos esta gráfica de España de los años 1900 con esta otra, por ejemplo, de Chile para el año 2008. Fijémonos que acá ya no es tanto una pirámide como en esas anteriores, sino que tiene la forma más o menos de un barril. ¿Qué significa esto? Que hay pocas personas eh, de hasta los 9 años, o sea, son muy pocos los infantes. ¿Eso qué significa? Que a futuro van a ser, o sea, en unos, obviamente muchos años, pero a futuro van a ser menos los cotizantes que los pensionados. Son muchos pensionados en este momento. Fíjense que ya acá no se ve tan marcada esa pirámide, no se ve tan marcado ese ángulo, sino que por el contrario, o sea, solamente respecto de personas de más de 44 años, de aquí hacia arriba sí se ve como una especie de pirámide, pero pues igual no es tan pronunciado el ángulo. ¿Qué significa eso? Que la relación entre cotizantes y pensionados, pues no es tan disparo. O sea, hay muy pocos cotizantes respecto de los pensionados. Y a futuro, el problema va a ser aún mayor, porque van a ser menos las personas en la etapa productiva de la vida que los que están disfrutando de una pensión. Otro modelo, vemos que se estrecha y las proyecciones que se tenían, pues obviamente hay picos, por ejemplo, después o sea, ese periodo entre guerras, normalmente pues son periodos o sea, después de una guerra, normalmente, o sea, durante la guerra más bien, hay pocos nacimientos, porque evidentemente pues
hombres mayoritariamente, están en la guerra y pues no se presentan tantos encuentros sexuales, las parejas o las familias pues están distanciadas, no todo se enfoca en la guerra. Una vez termina la guerra, pues vuelven todos, o sea, se reúnen las familias y pues ya la sensación de paz, de volver a casa, pues genera un mayor número de nacimientos. Acá en Colombia pues no hemos visto tan marcada o sea, llevamos muchos años en guerra más bien, entonces por eso no hemos visto ese crecimiento, pero por ejemplo uno sí evidencia que después, por ejemplo, de las festividades, por ejemplo, del carnaval, del carnaval de Barranquilla, se incrementa el número de embarazos. Entonces, 9 meses después del carnaval de Barranquilla, por ejemplo, se incrementa muchísimo la solicitud de licencia de maternidad. En Ibagué, pues también muchos de los ibaguereños nacen, o sea, de los tolimenses, pues nacen 9 meses después de las fiestas de San Juan y San Pedro, pues porque también es, digamos que el mayor boom. También vemos que muchas personas nacen después de 9 meses después, más bien, de las novenas de diciembre o bueno, de cierto tipo de festividades. Hay un caso personal, un amigo que él y sus hermanas nacieron con diferentes, obviamente en diferentes años, pero pues la fecha de su cumpleaños entre los tres hermanos difiere más o menos 5 o 6 días, más o menos el día 2 de ese mes, el 4 y el 8. Curiosamente, 9 meses después de las fechas, mi amigo es de Ocaña, entonces más o menos cada fiesta en Ocaña, a los 9 meses, efectivamente veíamos el nacimiento de ellos. Entonces, por eso estas diferenciaciones. Esta es otra pirámide poblacional. Vemos que los adultos mayores tienen, o sea, más o menos exactamente igual, el mismo número de población de menos de 25 años. Hay más, pero entonces, ¿eso qué significa? Que a futuro, en unos 30 o 40 años, van a ser mucho menos los cotizantes que los pensionados. Vemos acá también, les quiero mostrar esto, la evolución que se tenía para España del año 95, 2005 y la que se proyecta para el año 2030, 2050. Vemos cómo efectivamente para la proyección valga la redundancia, que se proyecta, es que sean muchos más los pensionados que los que están cotizando. Es decir, esa pirámide poblacional ya no es pirámide, sino que se tiene una tendencia a invertirse. En este momento, digamos que uno podría decir que ya no es una pirámide, sino que es una especie de barril y que a futuro la pirámide tiende a invertirse. Es decir, y que digamos eso ¿por qué ocurre? Ahí dejo de compartir un momento para explicarlo. Esa situación, ¿por qué se presenta? Pues porque, en primer lugar, estamos, mm, digamos, las condiciones de vida son cada vez mejores. Entonces, por eso las personas no solamente viven más años, sino que llegan, o sea, en mejores condiciones de salud, o sea, físicamente se encuentran mucho mejor. Las condiciones sanitarias, ya no estamos en tantas guerras, la ciencia médica ha avanzado muchísimo y eso pues permite que efectivamente la expectativa de vida sea cada vez mayor. Contrario a eso, también digamos que hemos visto unos cambios en la estructura demográfica de los países. En este momento, o sea, anteriormente era muy frecuente que, o sea, nuestras abuelas a los 10, mucho antes de los 20 años ya tenían tranquilamente 5 o 6 hijos y las familias eran muy numerosas. Familias de 12 y 15 hijos, pues era relativamente normal. Poco a poco, ese número de hijos por familia, pues se ha venido reduciendo. Mm, ver hoy en día familias de 3 hijos, pues no es tan frecuente, 2 hijos, incluso muchas familias, muchas parejas deciden no tener hijos. Además también, digamos que se ha venido postergando el hecho de tener familia. Repito, hace unos años, nuestras abuelas, ya a los 20 años tenían o sea, estaban casadas y tenían una gran cantidad de hijos.
Vemos que hoy en día el formar familia, el contraer matrimonio o una unión marital, de hecho, se ha postergado en el tiempo, o sea, se hace a una mayor edad. Además de eso, también se viene postergando la fecha o la edad en que se tienen hijos, ¿sí? Pues porque se busca principalmente estudiar o, bueno, o de consolidar como tal una familia, una estabilidad económica, y pues por eso se posterga el tener familia. Otras parejas, matrimonios o uniones maritales, de hecho, entre parejas de diferente sexo, deciden no tener hijos. O sea, es una decisión. Otras no pueden tener hijos y tampoco deciden no adoptarlo. Y también encontramos muchas familias unipersonales. O sea, una persona, o sea, no contrae matrimonio, sino que decide vivir sola. Entonces, eso que ha generado que hayan cada vez menos nacimientos y eso, aunado a una mayor expectativa de vida probable, pues hace que cada vez en los adultos mayores hayan más adultos mayores, más personas y también que tengan una expectativa de vida mayor. Entonces, todo eso genera un cambio en la estructura demográfica de cada país. Además, también eso sumémosle, por ejemplo, una migración. O sea, nuevamente Colombia era un país de emigrantes. En los últimos años estamos, como consecuencia de las crisis económicas en Estados Unidos, en Europa, pues muchas de esas personas que habían emigrado regresaron al país. También estamos, como consecuencia de la crisis que se vive en el hermano país de Venezuela, estamos recibiendo migración venezolana. Entonces, esos flujos migratorios de la estructura poblacional, perdón, la estructura demográfica de un país se ve afectada por los que ingresan, que son los nacimientos y los inmigrantes, ¿sí? Y también se ve afectada por los que salen, es decir, por los decesos y por las personas que deciden emigrar del país. Entonces, esa relación nacimientos, fallecimientos, inmigración, emigración, pues digamos es lo que establece o lo que determina realmente la estructura demográfica de un país. En ese orden de ideas, pues dependiendo de eso también, efectivamente vamos a encontrar que cambia la estructura demográfica del país y pues el sistema de seguridad social debe tener, perdón, el sistema general de pensiones o sistema de pensiones en esa arquitectura debería tener en cuenta los posibles cambios y anticiparse a que esa situación se presente, que esa situación ocurra, para precisamente estar preparado para estos temas, para esa transición demográfica. Miremos cómo está, cómo era la estructura demográfica de Colombia para el año 2000, ¿sí? A la izquierda los hombres, a la derecha las mujeres. Vemos que efectivamente existía una base bastante amplia, es decir, personas hasta los 19 años, muchas, no tantas por cada rango etario, o sea, ahí vemos que hay una estructura de más o menos dividido por cada 5 años, pues fijémonos que entre los 20 y los 65 años hay muchas personas, pues entre los 20 y los 65 se supone que, o 60, es la etapa productiva de las personas. Se están produciendo, se están trabajando, pues estas personas están cotizando, o sea, son personas que están haciendo aportes al sistema general de pensiones. Contrario a eso, personas de más de 60, 65 años son muy pocas, ¿sí? Vemos que no son tantas, pues comparado contra efectivamente la gran cantidad de personas que estaban cotizando para ese entonces. Contrastemos esta gráfica, esta sí es real, año 2000, y lo que se tiene proyectado para el año 2050. Vemos que ya no es, bueno, obviamente digamos que esta es una proyección,
eh, pues, digamos, es los demógrafos o sea, ellos tratan de anticiparse y tratan, bueno, miremos cuál es la estructura, cuál es el comportamiento, cómo se va moviendo la tasa de natalidad, la tasa de fallecimientos, las edades a las que están falleciendo las personas, y más o menos tratan de hacer un cálculo referente a las migraciones. Sin embargo, pues obviamente eso es una proyección, o sea, no tenemos una certeza. Dijimos que en la gráfica del año 2000 se tenía solamente hasta 80 y más. Ya por el año 2050 la gráfica va hasta los 100 años. Entonces, fijémonos que en esa proyección que se tiene para el año 2050, personas de menos de 20 años, pues son, o sea, ya no es una pirámide, estás más tipo barril, digámoslo de alguna manera. Entonces, personas de menos de 20 años son relativamente pocas. Eso en atención a que cada vez hay menos nacimientos. La estructura, vemos que el grueso está entre los 20 y los 60, 65 años, ¿sí? Que son las personas en la etapa productiva de la vida. Pero fíjense que se proyecta que más, con personas como de 65 años, igual son bastantes, igual son muchas. O sea, todas las personas que están de aquí, o sea, donde estoy moviendo el cursor del mouse, de aquí hacia arriba, pues todo este grupo poblacional es bastante elevado, son muchas personas. Entonces, pues esa es una proyección, es una realidad que se nos viene en algunos años y pues sería importantísimo que efectivamente las, las entidades encargadas de la seguridad social en Colombia pues tomasen las previsiones necesarias y se anticiparan a esos cambios como tal. Eh, un momento. Estamos hablando del sistema general de pensiones, pues vamos a hablar también, o sea, estamos hablando de esas generalidades del sistema general de pensiones. Vamos a hacer referencia a un punto importante. El sistema general de pensiones fue creado con la ley 100 de 1993. Esta ley 100 del año 93 estableció que el sistema general de pensiones entraría en vigencia en dos momentos diferentes. Para el sector privado y público nacional, el sistema general de pensiones entró en vigencia el día 1 de abril de 1994. En cambio, para el sector público de nivel territorial, recordemos que antes de la ley 100, antes del sistema nacional de pensiones, las entidades públicas y privadas tenían la posibilidad de administrar directamente el riesgo pensional de sus trabajadores. Claro, para el sector público nacional, o sea, entidad de orden nacional, los obligaron a que al 1 de abril de 94 ya estuviesen convertidos al sistema nacional de pensiones. Pero para los municipios y departamentos, sí, sector público territorial, claro, para un municipio o para un departamento, pues no era tan fácil esa migración o adaptarse a esa nueva realidad. Por esa razón, la ley 100 indicó que cada ente territorial pues tenía la potestad y la facultad de establecer en qué momento se hacía esa migración, o sea, pasarse de asumir directamente a pasarse al sistema nacional de pensiones. En todo caso, le puso una fecha límite, una fecha tope, y es que a más tardar debían haberse trasladado, debieran haberse convertido al sistema general de pensiones el 30 de junio de 1995. ¿Qué quiere decir eso? Que a más tardar el 1 de julio del 95, primero de julio con L del oro, del 95, de 1995, ya todas las personas, todas las entidades debían estar en el sistema general de pensiones. Esta fecha es absolutamente importante, que por favor la tengan en cuenta. Yo normalmente no molesto con que se aprendan las cosas de memoria, pero pues esta fecha sí es muy, muy importante. La fecha en que entró en vigencia el sistema general de pensiones.
Como les indicaba hace un momento, todas las personas pues, que tengan una actividad económica de la cual deriven un ingreso superior o igual o superior a un salario mínimo deben estar afiliadas y la afiliación implica además el deber de cotizar. La afiliación es el vínculo entre una persona y el sistema, entre una entidad administradora. Ese vínculo es permanente, no se pierde. Eh, no, acá no se desarrolla o no se tiene en cuenta la autonomía de la voluntad, sino que si se cumplen algunos supuestos en forma obligatoria, la persona debe estar afiliada, como les había indicado hace un momento. Hay unos afiliados obligatorios, pues, todos aquellos que tengan un vínculo laboral, bien sea público o privado, los trabajadores independientes y las personas que desarrollan una actividad económica que les genere una utilidad superior a un salario mínimo. Son lo que el sistema reconoce como rentistas de capital, trabajadores autónomos, trabajadores independientes, todo, contratistas independientes, pues todos ellos son afiliados obligatorios. Y la ley también podrá establecer que algunos grupos poblacionales puedan acceder, o sea, si son elegidos, para ser beneficiarios de los subsidios que otorga el Fondo de Solidaridad Pensional. Hay otros que son los quienes no son afiliados obligatorios, pueden afiliarse de forma voluntaria. Ya he hecho referencia a eso, los residentes, los colombianos que residen en el exterior y los extranjeros que residen en el país, bueno, perdón, que residen en Colombia, si bien es cierto no son afiliados obligatorios, pueden afiliarse en forma voluntaria. Afiliados activos, los que están cotizando, los afiliados inactivos, están afiliados, sí, pero si después de 6 meses no hacen cotizaciones, pues pasan a una categoría que son afiliados inactivos, pero siguen estando afiliados, no se preocupen. Las semanas, o sea, lo que la persona estuvo afiliado, eso no se pierde. Las semanas o el capital, eso no se va a perder, pasan a una categoría diferente, pero continúan estando afiliados al sistema. Entonces, repetimos, les decía yo a ustedes hace un instante, la afiliación, o sea, no se tiene en cuenta la autonomía de la voluntad, no, sino que si se cumplen algunos presupuestos, esa afiliación es obligatoria. Ahora, la persona libremente puede escoger entre a qué régimen estará afiliada, bien sea prima media, administrado por Colpensiones, o el régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las AFP, repito, a menos en la actualidad, son Colfondos Protección por Venir y Escándalo. Esa afiliación implica, obviamente, la obligación de hacer cotizaciones al Sistema General de Pensiones. Esa cotización pues dependerá, obviamente, del monto o sea, un porcentaje respecto de su salario. Eh, Esa decisión de pertenecer a uno u otro régimen puede cambiarse. Si la persona desea cambiarse de régimen pensional, es decir, pasarse de prima media al RAIS o viceversa, del RAIS a prima media, debe cumplir con algunos requisitos. En primer lugar, debe tener una afiliación de más de 5 años en ese régimen, debe faltarle más de 10 años para tener derecho a la pensión de vejez en prima media, pensión de vejez en prima media, es decir, las mujeres se pueden cambiar de régimen antes de cumplir 47 años de edad, los hombres antes de cumplir 52 años de edad. Además de eso, deben cumplir con un requisito que es el de la doble asesoría. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona debe ser asesorada tanto por el régimen al cual se quiere trasladar, como por el régimen en donde actualmente está afiliado, ¿sí? Con la persona, con esos tres requisitos, 5 años de fidelidad al sistema, faltarle más de 10 años para la pensión establecida como requisito para la pensión de vejez en prima media, o sea, 47, 50, en prima media la pensión se adquiere por el éxito de edad, es 57 para las mujeres y 62 para los hombres. Entonces, menos de 10 años, entonces se puede trasladar o cambiar de régimen. Mujeres antes de los 47, hombres antes de los 52. Y además de eso, la doble asesoría.
Esos tres requisitos puede cambiarse de régimen pensional, o sea, prima media a RAIS o viceversa. Ahora, si lo que quiere es cambiarse de administradora dentro del RAIS, en ese momento hay cuatro administradoras, si lo que quiere es pasarse de una a otra, lo único que se exige es que la persona lleve al menos 6 meses en esa administradora. Como les había indicado, los regímenes personales son excluyentes entre sí. Por esa razón está prohibida la múltiple vinculación. Son dos formas diferentes de decir lo mismo. Es igual decir la múltiple vinculación a que los regímenes personales son entre sí excluyentes. En cuanto al salario base de cotización, es decir, el monto sobre el cual se hacen las cotizaciones, tenemos que tener en cuenta o diferenciar si estamos hablando de un trabajador dependiente o un trabajador independiente. Para los trabajadores dependientes, pues se calcula sobre el salario. Recordemos que se considera salario. O sea, hay diferentes reglas, hay diferentes ítems o hay diferentes factores que son considerados salario. Lo que veíamos en el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Por ejemplo, las bonificaciones, hay ciertas bonificaciones, hay por ejemplo, las comisiones por ventas, las comisiones son salariales. Algunas partes de los viáticos, sobre todo lo que tiene que ver con la manutención y alojamiento, son considerados también factores salariales, sobre todo si son habituales. Todo pago que en forma periódica o reiterativa realiza el empleador del trabajo de que tenga relación directa con la actividad laboral o hasta con el servicio prestado por el trabajador, que enriquezca el patrimonio del trabajador, eso es salario sin importar el nombre que se le ponga. Entonces, sobre lo que sea salario, sobre un porcentaje de eso, tiene que hacerse la cotización. Como les indicaba, al menos sobre, o sea, en, el Sistema General de pensiones, pues establece que no pueden haber cotizaciones inferiores sobre un ingreso base de liquidación, perdón, ingreso base de cotización inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Recientemente se ha expedido la, pues una norma que precisamente viene a reglamentar la prestación o el piso de protección social que había sido establecido en la ley del Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo 2018 a 2022. Un instante. El Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, que es la ley 1955-2019, en su artículo 193 estableció el piso de protección social. Y ese piso de protección social, repito, establecido en el artículo 193 de la ley 1955-2019, fue reglamentado con la ley 1170, perdón, con el decreto número 1174 del 27 de agosto del año 2020. Este decreto lo que hace es reglamentar una ley que ya fue aprobada por el Congreso y establece que efectivamente una persona que no haya trabajado todo un mes o que trabaja todo el mes con a tiempo parcial, trabajadores de fines de semana, que solo trabajan por horas, que no es una jornada completa. Entonces, para esto sí se permite efectivamente que la persona, o sea, que se cotice por un monto inferior a un salario mínimo. Pero pues repito, son situaciones particulares, especiales y concretas. Además de eso, pues también se está estructurando un proyecto de ley en donde se permita la contratación por horas. Es algo que ha venido manejándose hace mucho tiempo para pues, dinamizar un poco la economía, para permitir que lo que hoy en día se está dando, que es una realidad, que hay trabajadores que son contratados por un turno, por
los trabajadores de restaurantes los contratan 4 o 5 horas al día, se les paga el turno y adiós. Lo que se busca es que, se busca es que estas personas tengan una vinculación al sistema de seguridad social. Pues, repito, eso por ahora es solamente un proyecto, ya veremos más adelante cómo se hace esa modificación. Pero en cuanto al, o sea, si hablamos de seguridad, o sea, sistema de seguridad social integral, se establece que es al menos sobre un salario mínimo. Si la persona debe ganar menos de un salario mínimo, por ser tiempo parcial o por ser, o porque no trabajó todo el mes, pues ya no hablamos de la protección o la cobertura a través del sistema de seguridad social integral, sino como algo diferente que es llamado el piso de protección social. Hay que diferenciar qué es el piso de protección social y qué es sistema de seguridad social integral. Entonces, en este momento, la persona puede cotizar a lo mínimo que se cotiza en el Sistema General de Pensiones, que es Sistema de Seguridad Social Integral, es sobre un salario mínimo y máximo hasta por 25 salarios mínimos. Ven ustedes que también hay la posibilidad de pactarse por escrito un salario integral en los casos en que el trabajador devenga más de salarios mínimos. En ese caso, el, el, la cotización se realizará sobre ese 70%, o sea, sobre lo que es el factor salarial. Perdón, sobre lo que es, no, sí, sobre lo que es salario. O sea, 70% de salario, 70% es factor prestacional. Entonces, sobre este que es salario, se calcula el, el, la cotización para el Sistema Nacional de Pensiones. Como les había indicado, efectivamente se cotiza por cada fuente de ingresos, por cada salario. Si la persona tiene varios salarios o tiene salarios y contratos de servicio o ejerce como independiente, entonces por cada uno de esos ingresos se hace una cotización. Se cotiza por cada fuente de ingresos. Obviamente, sin exceder el tope máximo que está establecido en este momento en 45 salarios mínimos. Hay una posibilidad, la ley 797 del año 2013 establece que se pueda cotizar hasta por 45 salarios mínimos, pero pues es una posibilidad. No ha sido reglamentado a hoy, y la cotización máxima es hasta por 25 salarios mínimos. En el caso de los independientes, el independiente, repetimos, él asume directamente su cotización y del total de ingresos, o sea, los ingresos brutos, el contratista puede descontar los gastos en los cuales ha incurrido para generar esos ingresos. En todo caso, debe cotizar al menos por el 40% del total de ingresos. Si es un contratista, entonces del valor mensualizado de sus honorarios. Ojo porque es al menos por el 40%. Lo que significa que si la persona no puede descontar nada, no tiene nada que descontar, pues de su ingreso base y cotización será efectivamente el 100% de todos sus ingresos. ¿Por qué hago la aclaración? Porque en muchos casos, muchos contratistas que hacen el salario, perdón, los honorarios son X suma de dinero, digamos 5 millones de pesos, pero cotizan solamente sobre el 40%, o sea, sobre 2 salarios mínimos. Venga, y estos 3 millones de que se descuentan no tienen nada que descontar. Esta persona está incurriendo en una omisión en la cotización, o sea, está cotizando por un valor en forma, una cotización inexacta y puede exponerse a una sanción por parte de los OJP. En cuanto al monto de la cotización, desde ustedes, la cotización es el 16% del salario. A partir de, si la persona devenga más de 14 salarios mínimos, se hará una cotización adicional con destino al Fondo de Solidaridad Pensional. Ese 1% está a cargo del trabajador. Entonces, a partir de 4 salarios mínimos, se cotiza un punto adicional. O sea, en total serían 16 puntos. 12 puntos a cargo del empleador y 5 puntos a cargo del trabajador. Si la persona devenga más de 16 salarios mínimos, ¿sí? Aparte bueno, ya también va a hacer ahora un aporte adicional
un punto, dependiendo de cada salario, pues también se irá incrementando en un 0,2% el monto de la cotización hasta llegar a un máximo del 18%. Esos incrementos están a cargo del trabajador. A partir del 17%, perdón, a partir de 17 de salarios mínimos, ese porcentaje anual que aporta el trabajador va con destino a la subcuenta de subsistencia también del Fondo de Solidaridad Pensional. Estas formas de distribución de las cotizaciones, entonces ese dinero que se cotiza, cómo se distribuye con pensiones. 13 puntos de esos los lleva al Fondo Común de Naturaleza Pública y con esos otros 3 puntos, sea por administración y seguros, perdón, sí, administración y seguros, seguros de invalidez y seguros de sobrevivencia. Y en el régimen de ahorro individual, pues digamos que también se destina un 1,5%, donde es una fondo de garantía de precio mínimo, pero pues eso lo vemos más adelante. Acá ya reiteramos la forma en que se distribuyen los aportes, en el caso de un trabajador dependiente y un independiente. Toda empresa está obligada a descontar, todo empleador, perdón, está obligado a descontarle a su trabajador el aporte que le correspondiente y sumarlo al suyo. Debe afiliar a sus trabajadores al Sistema General de Pensiones, debe presentar una planilla, las novedades, pagar la cotización y pues si se ha incurrido en alguna mora, pues debe pagar esas moratorias. Esa gestión de cobro de los aportes está en cabeza de los administradores y eso qué quiere decir que las administradoras, o sea, Colpensiones o las AFP, están en la obligación de adelantar las acciones tendientes al correcto y adecuado recaudo de las cotizaciones. Eh, Como les indicaba, efectivamente nuestro sistema general de pensiones se encuentra dividido en dos, o sea, está conformado por dos regímenes: régimen de premio de compensación definida y régimen de ahorro individual con solidaridad. Ambos regímenes tienen sus particularidades, ambos tienen sus beneficios, ambos también tienen algunas desventajas, ¿sí? Entonces vamos a ver efectivamente como las particularidades de cada uno de estos beneficios y también asimismo vamos a ver o sea, las ventajas, o sea, la estructura general, los beneficios y las desventajas. Pero pues esta clasificación o este modelo, pues lo analizaremos en un video posterior. Y por ahora, pues nos quedamos con la estructura general del Sistema General de Pensiones. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, lo pueden hacer acá en los comentarios del video o también me pueden escribir directamente a mí. Eh, para efectos de facilitar y para efectos de que tengan acceso a todo el material que periódicamente voy a estar cargando y voy a estar subiendo en mi video, pues es una recomendación especial, o sea, para darle mayor celeridad al tema, que por favor se suscriban al canal o le den a la campanita para que reciban las notificaciones tan pronto se cargue o se realice un video. Muchas gracias y quedo atento a sus comentarios que puedan tener, a las dudas que puedan tener y las pueden formular en la sección de comentarios de este video. Muchísimas gracias.